Él no tenía casa, ni familia, ni futuro, solo una piedra que usaba como almohada y una orden: no la sueltes nunca. Una noche, con hambre, intentó venderla, y el comprador ofreció demasiado dinero, demasiado rápido. Entonces le susurró: eso vale más de lo que tú vales. Dámela. Desde ese instante entendió la verdad. Esa piedra no era común, y ahora alguien lo estaba cazando. El frío de la madrugada se colaba por cada rendija de la estación de trenes, mordiendo la piel de Nico como un perro hambriento. Se acurrucaba más, intentando que el cartón bajo su cuerpo y la manta raída que lo cubría hicieran algo contra el helado concreto. Su única almohada era una piedra, lisa y pesada, que apretaba contra su mejilla. No era cómoda, para nada. De hecho, le dejaba una marca rojiza en la piel, pero era suya, y eso era lo único que importaba. A veces, cuando el sueño era más profundo que el hambre, la piedra se le resbalaba un poco, y un escalofrío le recorría la espalda. No era solo el frío, era el miedo de perderla. Porque esa piedra no era solo una piedra, era la última cosa que su papá le había dado. «Nico, mijo, escúchame bien». La voz de su padre, Tomás Rojas, resonaba en su memoria, débil, casi un susurro, pero clara como el agua de manantial. Estaba en la cama improvisada en el cuartito que rentaban. La tos le rompía el pecho, y sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora eran pozos de cansancio. Esta piedra, no la sueltes nunca. Es tuya, es tu herencia. Prométemelo. Nico, un chamaco de apenas 12 años entonces, con el corazón encogido por el miedo de ver a su padre desvanecerse, había asentido con lágrimas en los ojos. «Lo prometo, papá». Y Tomás, con un último esfuerzo, le había entregado la piedra. No era bonita. Era de un gris oscuro, con algunas vetas más claras, irregular, como cualquier otra piedra que uno encuentra en el camino. Pero para Nico era un tesoro, un ancla, un pedazo de su padre. Ahora, un año después, la estación era su hogar. Los olores a diésel, a café rancio, a sudor y a orines viejos eran el perfume de su vida. Los sonidos de los trenes llegando y partiendo, el murmullo constante de la gente, los anuncios por el altavoz, eran su nana. Su rutina era simple: despertar antes del amanecer, cuando los barrenderos empezaban su labor para evitar ser echado. Buscar algo de comer en los botes de basura, o pedir unas monedas, o intentar cargar maletas a los viajeros apurados. La gente pasaba a su lado como si fuera invisible. Algunos le daban una mirada de lástima, otros de asco. La mayoría simplemente lo ignoraba. Para ellos, Nico era solo otro niño de la calle, un problema más en el paisaje urbano de la Ciudad de México. La policía, cuando lo veía, lo corría, a veces con un empujón, otras con una patada. «Muévete, chamaco, aquí no es hotel». Pero Nico había aprendido a ser rápido, a ser invisible cuando era necesario. Había aprendido a leer los rostros, a saber quién era peligroso y quién solo indiferente. Y siempre, siempre, la piedra estaba con él, escondida bajo su ropa durante el día o bajo su cabeza por la noche. Esa noche, mientras el frío calaba hasta los huesos, un hombre observaba a Nico desde la distancia. No era un viajero. Su traje oscuro, impecable, contrastaba con el ambiente desaliñado de la estación. Sus zapatos brillaban bajo la tenue luz de los faroles. Fabián Lleras. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en el bulto bajo la cabeza del muchacho. Había estado buscando esa piedra por mucho tiempo, y ahora ahí estaba, en manos de un mocoso. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. La cacería había terminado, o mejor dicho, estaba a punto de comenzar. El amanecer trajo consigo el bullicio habitual de la estación, pero para Nico, el día no era más que una extensión de la noche, una lucha constante contra el hambre. El estómago le rugía, un tambor incesante que ahogaba cualquier otro pensamiento. Había intentado pedir, pero la gente, apurada por sus destinos, apenas le dedicaba una mirada.
No tengo, chamaco, o un simple movimiento de cabeza eran las respuestas más comunes. Se acercó a un puesto de periódicos, esperando que el vendedor, un hombre gordo y de bigote espeso, le diera el periódico viejo para venderlo por unos pesos. Pero el hombre lo espantó con la mano. «Fuera de aquí, mocoso, no tengo nada para ti hoy». Nico suspiró. El olor a pan dulce recién horneado de una panadería cercana le taladraba la nariz, haciendo que su boca se llenara de saliva. Cerró los ojos, intentando ignorar la punzada. La piedra, que llevaba escondida bajo su playera, se sentía pesada, un bulto incómodo contra sus costillas. Era dura, fría y no ofrecía consuelo. Solo era un recordatorio de una promesa que, en ese momento, se sentía como una carga. Intentó lustrar zapatos, pero otro bolero más viejo y corpulento lo empujó. «Este es mi territorio, escuincle, vete a buscar el tuyo». Nico cayó al suelo, raspándose la rodilla. El bolero le lanzó una mirada de advertencia. «Y si te vuelvo a ver por aquí, te va a ir peor». La humillación y el hambre se mezclaban en un cóctel amargo. Se levantó, cojeando, y se alejó. La ciudad era un monstruo de concreto y gente, y él era solo una hormiga insignificante. Por la tarde, el sol pegaba con fuerza, pero el estómago de Nico seguía vacío. Había logrado conseguir un par de pesos cargando unas bolsas, pero no era suficiente ni para un taco. La promesa de su padre, «No la sueltes nunca», resonaba en su cabeza, pero el hambre era un demonio más fuerte. ¿De qué servía una promesa si no podía sobrevivir para cumplirla? Se sentó en un rincón apartado, observando a la gente comer. Un niño de su edad devoraba un elote con mayonesa y chile, y Nico sintió una envidia punzante. La piedra, que había sacado para observarla, parecía burlarse de él. Era solo una roca que no podía comer, que no podía vender por un plato de comida. La decisión se formó lentamente en su mente, dolorosa y llena de culpa. Tenía que venderla, tenía que romper su promesa. Su padre lo entendería, ¿verdad? Entendería que la supervivencia era lo primero. Con la piedra bien escondida, envuelta en un pedazo de tela sucia, Nico se dirigió al mercado de la Merced. El mercado era un laberinto de colores, olores y sonidos. Montañas de frutas exóticas, el aroma penetrante de las especias, el grito de los vendedores ofreciendo sus mercancías, la música de un organillero lejano. Era un lugar donde todo se compraba y se vendía, un lugar donde, quizás, su piedra encontraría un comprador. Mientras se abría paso entre la multitud, sintió una extraña sensación, una punzada en la nuca, como si alguien lo observara. Miró a su alrededor, pero solo vio rostros anónimos, gente apurada. Se encogió de hombros, atribuyéndolo a su paranoia habitual, pero la sensación persistió. Un hombre, vestido de manera discreta, con una gorra que le cubría parte del rostro, lo seguía a una distancia prudente, sus ojos fijos en el muchacho. Vega. La cacería había comenzado en serio. Nico se detuvo frente a un pequeño puesto de antigüedades y curiosidades, un lugar donde se vendía de todo, desde relojes viejos hasta figuras de santos. El dueño, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos y una barba canosa, estaba puliendo una pequeña estatuilla de bronce. «¿Qué buscas, chamaco?», preguntó el hombre sin levantar la vista. Nico dudó. Su corazón latía con fuerza. Sacó la piedra, aún envuelta en la tela, y la colocó sobre el mostrador. «Quiero vender esto». El hombre la tomó, la desenvolvió con cuidado y la examinó. La giró entre sus dedos, la acercó a la luz. Nico observó su rostro, buscando alguna señal, alguna pista. El hombre frunció el ceño, luego sus ojos se abrieron ligeramente. En ese momento, una voz suave y profunda interrumpió. «Disculpe, amigo, ¿qué tiene ahí que le interesa tanto?». Nico se giró. Era Fabián Lleras, el mismo hombre del traje impecable que lo había observado en la estación. Estaba de pie junto al puesto, con una sonrisa amable, pero sus ojos eran fríos como el hielo. El vendedor, algo nervioso,
Le mostró la piedra a Fabián. Este muchacho la trae. Dice que la quiere vender. Fabián tomó la piedra. La sostuvo con delicadeza como si fuera algo frágil. Sus dedos acariciaron la superficie irregular. Nico vio un brillo en sus ojos, una chispa de reconocimiento que no le gustó nada. «Interesante», dijo Fabián, su voz tranquila. «Una pieza peculiar». Miró a Nico. «¿Cuánto pides por ella, muchacho?» Nico, con la garganta seca, balbuceó. «No sé, lo que valga». Fabián sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te doy 20.000 pesos». Nico se quedó helado. 20.000 pesos. Era una fortuna. Nunca había visto tanto dinero junto. Su mente, acostumbrada a contar monedas, no podía procesar la cifra, pero algo en la oferta, en la rapidez con la que la hizo, en la falta de regateo, le gritó peligro. Era demasiado, demasiado dinero, demasiado rápido. «¡No!», dijo Nico, su voz apenas un susurro. Fabián levantó una ceja. «Disculpa, ¿dijiste no?» «Sí, no la vendo». Nico extendió la mano para recuperar la piedra. Fabián la sostuvo un momento más, sus ojos fijos en los de Nico. Luego, con un movimiento lento, se la devolvió. «Como quieras, muchacho, pero piénsalo bien. Una oferta así no se presenta todos los días». Nico agarró la piedra, la envolvió de nuevo y la guardó bajo su playera. Se dio la vuelta y echó a correr, abriéndose paso entre la multitud del mercado. El corazón le latía a 1000 por hora. Había sentido el peligro, lo había olido. Ese hombre no quería la piedra por su valor estético. Quería algo más. Fabián observó cómo Nico se perdía entre la gente. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de fría determinación. Sacó su teléfono y marcó un número. «Vega», dijo con voz autoritaria. «El muchacho acaba de salir del mercado de la Merced. No quiso vender. Estaba asustado. No lo pierdas de vista y recuérdale mi frase: te pago por tu silencio o te cobro por tu resistencia». La cacería había pasado de la observación a la persecución. Nico lo sabía. Lo sentía en cada fibra de su ser. Los días siguientes fueron un infierno. Nico sentía la persecución como una sombra constante. No era solo una sensación, eran hechos. Los mismos pasos que escuchaba detrás de él, el reflejo fugaz de un rostro en un escaparate, la misma camioneta oscura estacionada a unas cuadras de donde él se escondía. Al principio pensó que era paranoia, el estrés de la calle, pero luego los patrones se hicieron demasiado evidentes. Intentó esconderse en la estación, su refugio habitual. Se metía en los rincones más oscuros, bajo las escaleras, detrás de los puestos cerrados. Pero el círculo se cerraba. Sentía que lo acorralaban. Cada vez que se movía, la sombra se movía con él. La ciudad, antes un laberinto de oportunidades para desaparecer, ahora se sentía como una jaula. Una tarde, mientras intentaba pasar desapercibido cerca de un pequeño puesto de reparación de relojes y cachivaches viejos, un hombre lo llamó. «Oye, chamaco, ¿no te vas a sentar un rato? Te veo más pálido que un fantasma». Era don Esteban, el dueño del puesto, un hombre de unos 60 y tantos años, con lentes en la punta de la nariz, manos manchadas de grasa y una mirada que había visto demasiado. Tenía el pelo canoso y una voz áspera, pero sus ojos eran amables. Nico lo conocía de vista. A veces le había ayudado a cargar cajas a cambio de una torta o un refresco. Nico dudó, pero el cansancio y el miedo eran más fuertes que su desconfianza. Se sentó en un banquito de madera frente al puesto, intentando disimular el temblor de sus manos. Don Esteban lo observó por encima de sus lentes. «Traes algo que te pesa, ¿verdad? No es el hambre, aunque también te está comiendo, es otra cosa». Nico apretó la piedra bajo su playera. Don Esteban, como si leyera sus pensamientos, asintió. «Esa piedra que traes no es una piedra cualquiera, ¿verdad?» Nico lo miró sorprendido. «¿Cómo sabe?» El viejo sonrió con tristeza. «He visto muchas cosas en esta vida, mijo, y he visto a muchos como tú, con algo que no saben que tienen y que atrae a los lobos. Esa piedra
no es solo una piedra, y la gente que te busca no busca una piedra, busca lo que representa. Nico sintió un escalofrío. Don Esteban lo había entendido todo, o al menos una parte importante. ¿Quiénes son?, preguntó Nico, su voz apenas un susurro. Don Esteban suspiró, limpiando un reloj de bolsillo con un paño. No sé sus nombres, pero sé su tipo. Cuando alguien te ofrece demasiado dinero por algo que parece insignificante, no es una compra, es un control. Quieren que te calles, que desaparezcas. Quieren la piedra, sí, pero más que nada, quieren que no hables de dónde la sacaste o de quién te la dio. Nico escuchó atentamente. Las palabras de don Esteban resonaban con su propia intuición. Fabián Lleras no era un comprador, era un depredador. ¿Qué hago?, preguntó Nico, la desesperación en su voz. Don Esteban lo miró con seriedad. Primero, no confíes en nadie. Segundo, esa piedra hay que saber qué es. Y para eso necesitas a alguien de confianza que la vea, sin que tú te expongas. Porque si ellos saben que sabes lo que tienes, la cosa se pone fea. Nico desconfiaba de todo el mundo. Era su mecanismo de supervivencia. Pero en los ojos cansados de don Esteban, vio una honestidad que no había encontrado en mucho tiempo. La necesidad de entender, de saber qué era esa carga que llevaba, superó su desconfianza. ¿Conoce a alguien?, preguntó Nico. Don Esteban asintió lentamente. Quizás, pero es peligroso. Y tú, chamaco, estás en medio de algo que te supera. En ese momento, una figura pasó por el pasillo, a unos metros de ellos. Un hombre discreto, con una gorra, que miró directamente a Nico. Era Vega. Nico sintió un nudo en el estómago y apretó la piedra con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Casi la pierde. Don Esteban, sin decir una palabra, se interpuso ligeramente, bloqueando la vista de Vega hacia Nico, como un viejo roble protegiendo un retoño. La lección de don Esteban no era solo de palabras, sino de acciones. Don Esteban le ofreció a Nico un vaso de agua y un pedazo de pan duro. «Toma, chamaco, necesitas fuerzas». Nico comió en silencio, sintiendo el peso de la piedra bajo su ropa. La conversación con don Esteban había abierto una puerta a un mundo que no conocía, un mundo de reglas no escritas y peligros ocultos. «Mira, mijo», comenzó don Esteban, su voz baja y grave, «cuando alguien te ofrece una fortuna por algo que parece una simple roca, no es que estén comprando la roca, están comprando tu silencio, están comprando tu futuro. Quieren que te calles, que no preguntes, que no sepas de dónde viene esa piedra o por qué es tan valiosa». Nico asintió. «El señor del traje, Fabián Lleras». «Ese es uno de ellos», confirmó Esteban. «O trabaja para ellos. Son gente que se mueve en las sombras. No les gusta el ruido. Y tú, con esa piedra, estás haciendo mucho ruido». «Mi papá me dijo que no la soltara nunca», dijo Nico, su voz teñida de culpa. «Pero no sé por qué. Solo dijo que era mi herencia». «Tu papá sabía lo que hacía», dijo Esteban, sus ojos fijos en un reloj que desarmaba con precisión. «Sabía que esa piedra era valiosa y sabía que era peligrosa. Por eso te dijo que no la soltaras, porque si la sueltas, te sueltas tú. Te quedas sin nada y ellos se quedan con todo». Esteban le explicó que la piedra, por su valor, debía tener un origen, y ese origen, seguramente, estaba ligado a algo ilegal, contrabando, una mina clandestina, un robo. «Si la piedra sale a la luz sin control, puede destapar una olla de grillos, y a esa gente no le gusta que les destapen nada». «¿Y qué hago?», preguntó Nico, sintiéndose abrumado. «Necesitamos saber qué es exactamente esa piedra», dijo Esteban. «Hay gente que sabe de minerales, de gemas, pero no podemos ir a cualquiera. Tiene que ser alguien que no hable, que no pregunte, que solo te diga el valor y el tipo de piedra, y que no te delate». Nico desconfiaba de todo el mundo, pero la honestidad de Esteban, su sabiduría de la calle, le daban una pequeña chispa de esperanza. «Pero, ¿y si me traiciona?». Esteban lo miró fijamente. «Ese es el riesgo, chamaco.
En este mundo, la confianza es un lujo que pocos se pueden dar, pero a veces hay que arriesgar. Yo te puedo ayudar a buscar a alguien, pero tú tienes que ser listo. No te separes de la piedra, y si algo huele mal, corres. Nico asintió. Aceptaba la ayuda de Esteban por pura necesidad. No tenía a nadie más. Mientras hablaban, Vega volvió a pasar, esta vez más cerca. Su mirada era un dardo. Nico sintió un escalofrío. Esteban lo notó. «Aguas, chamaco», susurró Esteban. «Ese ya te tiene en la mira. No te va a dejar en paz». Nico se levantó, su corazón latiendo con fuerza. «Tengo que irme». «Vete con cuidado», dijo Esteban, «y no te olvides de lo que te dije. Cuando alguien paga demasiado no está comprando, está cerrando una boca». Nico se perdió entre la multitud, la piedra apretada contra su pecho. La persecución era real, las reglas del submundo eran brutales, y él, un niño de la calle, estaba aprendiendo a jugar un juego mortal. El estrés de la persecución, la falta de sueño y la mala alimentación finalmente cobraron su precio. Una noche, mientras intentaba dormir en un rincón de la estación, Nico se despertó con un escalofrío y una tos seca que le desgarraba la garganta. Tenía fiebre, su cuerpo le dolía y cada respiración era un esfuerzo. Se sentía débil, mareado. La piedra, que siempre había sido su ancla, ahora se sentía como un peso muerto. A la mañana siguiente no pudo levantarse. Estaba tirado en el suelo, temblando, con la manta raída apenas cubriéndolo. La gente pasaba. Algunos lo miraban con lástima, otros con indiferencia. Nadie se detuvo, hasta que una mujer se arrodilló a su lado. Tenía el pelo recogido en una coleta, ojos amables y una bata blanca de enfermera. Era Irene Salvat, una voluntaria que trabajaba con una organización de ayuda a personas sin hogar. «Hola, muchacho», dijo Irene con voz suave. «¿Cómo te sientes? ¿Tienes mucha fiebre?» Nico intentó hablar, pero solo pudo toser. Irene le tocó la frente con la mano. Estaba ardiendo. «Necesitas ayuda. Te voy a llevar a la clínica. No te preocupes, no te voy a hacer daño». Nico, débil y desorientado, no tuvo fuerzas para resistir. Irene lo ayudó a levantarse con cuidado, lo envolvió en una manta más gruesa y lo llevó a una pequeña camioneta blanca estacionada cerca. En la clínica, Irene le dio medicinas, le tomó la temperatura y le ofreció un caldo caliente. Nico se sentía un poco mejor, pero seguía desconfiando. Cuando Irene le preguntó su nombre, mintió. «Me llamo Pedro». Irene no lo presionó. «Está bien, Pedro. No te voy a preguntar nada que no quieras decirme. Solo quiero que te recuperes». Mientras lo revisaba, Irene notó el bulto bajo su playera. No preguntó, pero sus ojos se detuvieron allí un momento. Había visto a muchos niños de la calle aferrarse a objetos, a veces sin valor, a veces con un significado profundo. Respetó su privacidad. «Si necesitas algo, aquí estamos», dijo Irene, señalando un folleto con la dirección de la clínica y un número de teléfono. «Puedes venir cuando quieras. Tenemos comida, ropa, y si quieres, podemos ayudarte a conseguir tus papeles para que puedas ir a la escuela». Nico la miró con sus ojos cansados. La oferta era tentadora, pero el miedo a perder la piedra, a perder el último vínculo con su padre, era más fuerte. «Gracias», dijo Nico, su voz ronca. «Pero tengo que irme». Irene no insistió. «Está bien, pero recuerda, la puerta está abierta». Nico se fue de la clínica sintiéndose un poco más fuerte, pero con el mismo peso en el pecho. La amabilidad de Irene era un bálsamo, pero también una amenaza. Si se quedaba, ¿qué pasaría con la piedra? Mientras tanto, Fabián Lleras había recibido la información. Uno de sus contactos en la red de informantes callejeros le había dicho que el muchacho había sido visto en una clínica de voluntarios. «Irene Salvat», le dijo el informante, «es una enfermera que ayuda a los niños de la calle. Es un punto fijo». Fabián sonrió. Un punto fijo. Eso era lo que necesitaba. Un lugar donde el muchacho, tarde o temprano, volvería.
La red se estaba cerrando. La fiebre de Nico bajó, pero la imagen de Irene, su amabilidad, su oferta de ayuda se quedó grabada en su mente. Se sentía dividido. Por un lado, la calle era dura, peligrosa, y la oferta de Irene era un oasis. Por otro, la promesa a su padre, la piedra, lo ataba a una vida de huida. Una noche, mientras el frío de la estación lo envolvía, Nico se permitió un flashback más largo, más profundo, a los últimos días de su padre. Tomás Rojas, su padre, no era un hombre de muchos secretos, era un obrero, un hombre honesto, que trabajaba duro para mantener a su pequeña familia. Pero en los últimos meses de su vida, algo había cambiado. Había regresado a casa con la piedra, envuelta en un paño, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Nico, mijo», le había dicho su padre, su voz más fuerte de lo habitual. «Esta piedra, la encontré, es muy valiosa, pero también es peligrosa. No confíes en nadie, si vienen por ella, corre. Es tu herencia, pero también tu carga». Nico, en ese momento, no había entendido la magnitud de esas palabras. Pensó que su padre hablaba de ladrones comunes. Pero ahora, con Fabián Lleras y Vega pisándole los talones, las palabras de su padre cobraban un significado aterrador. Su padre sabía. Sabía que la piedra no era solo un tesoro, sino una maldición. Sabía que atraería a gente peligrosa. ¿Cómo la había encontrado? ¿Dónde? Su padre nunca lo había dicho, solo que la había encontrado. Pero la forma en que lo dijo, el brillo en sus ojos, sugería algo más. La había robado, se la habían dado para guardar. Era parte de un secreto más grande. En el presente, Nico se dio cuenta de que su padre no solo le había dejado una herencia, sino una advertencia. Una advertencia que él, en su inocencia, no había podido comprender del todo. Su padre había sacrificado su propia seguridad, quizás su vida, para proteger esa piedra y con ella a Nico. Mientras Nico lidiaba con estas revelaciones, don Esteban enfrentaba su propia prueba. Vega, el hombre de Fabián, lo había visitado en su puesto. No había sido una visita amistosa. «Don Esteban», había dicho Vega, su voz fría como el acero, «sabemos que el muchacho ha estado hablando con usted. Sabemos que sabe de la piedra». Esteban, con su rostro impasible, había seguido puliendo un reloj. «No sé de qué me habla, joven. Yo solo arreglo relojes». Vega se había inclinado sobre el mostrador, su voz bajando a un susurro amenazante. «No se haga el tonto, viejo. Sabemos que usted tiene contactos, sabemos que puede ayudar al muchacho a deshacerse de la piedra, pero si lo hace, se va a meter en problemas muy serios, problemas que pueden afectar a su familia, a su puesto. Fabián Lleras no es un hombre con el que se juegue». Esteban había sentido un escalofrío. Tenía una hija y unos nietos. Su puesto era su vida. Pero también recordaba la mirada de Nico, la desesperación en sus ojos. Recordaba la promesa que le había hecho a sí mismo de ayudar al muchacho. «Yo no sé nada», había repetido Esteban, su voz firme a pesar del miedo. «Y si supiera, no se lo diría a usted». Vega había sonreído, una sonrisa sin alegría. «Ya veremos, viejo, ya veremos». La amenaza era clara. Don Esteban tenía que elegir un bando, y la elección, aunque difícil, ya estaba hecha en su corazón. El cansancio de Nico era palpable. La constante huida, el hambre, el miedo, todo se acumulaba. Empezó a considerar seriamente la idea de vender la piedra, pero esta vez de forma segura, para poder salir de la calle. Soñaba con una cama de verdad, con comida caliente, con no tener que mirar por encima del hombro a cada instante. Un día, mientras estaba cerca de la clínica de Irene, la vio salir. Se armó de valor y se acercó. «Irene», dijo Nico, usando su nombre real esta vez. Irene se giró, sorprendida. «Nico, me alegra verte. ¿Cómo sigues?» «Bien», mintió Nico. Quería preguntarle algo». Irene lo miró con paciencia. «Dime, usted dijo que podía ayudarme», dijo Nico, su voz baja, «con un lugar, con papeles. ¿Es verdad?» Irene sonrió. «Claro que sí, Nico.
Tenemos un albergue temporal. Podemos ayudarte a conseguir tu acta de nacimiento, tu CURP, para que puedas ir a la escuela. No tienes que vivir en la calle. Nico dudó. Pero yo tengo algo que no puedo soltar, y no quiero que nadie me lo quite. Irene lo miró a los ojos. Nico, mi trabajo es ayudarte a ti, no a quitarte tus cosas. Lo que tengas es tuyo. No te lo voy a pedir. Solo quiero que estés seguro, que tengas una oportunidad. La sinceridad en la voz de Irene era innegable. Era una oferta humana, sin condiciones, sin segundas intenciones aparentes. Era un pequeño paso hacia una vida diferente. Acepto, dijo Nico, su voz temblorosa, pero la piedra se queda conmigo. Irene asintió. Así será. Nico fue al albergue. Era un lugar sencillo, pero limpio y cálido. Tenía una cama, comida caliente, y por primera vez en mucho tiempo se sintió seguro. Irene le ayudó con los trámites para conseguir sus documentos. Le habló de la escuela, de un futuro posible. Pero la seguridad era una ilusión frágil. Un día, mientras Nico estaba en la enfermería del albergue para un chequeo rutinario, la piedra se le resbaló del bolsillo de su pantalón. Cayó al suelo con un pequeño golpe. Una de las enfermeras, una mujer mayor que había trabajado en el albergue por años, la recogió. «¡Ay, muchacho! ¿Qué es esto? Parece una piedra común, pero tiene un brillo raro». La enfermera la giró en sus manos, sus ojos entrecerrados. Había visto muchas cosas en su vida, y algo en esa piedra le resultaba familiar, o al menos inusual. No le dio mayor importancia en ese momento, pero la curiosidad se sembró. Y esa curiosidad, sin saberlo, sería un eslabón más en la cadena que Fabián Lleras estaba tejiendo. La información, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. La noticia de que Nico estaba en un albergue llegó a oídos de Fabián Lleras. Un punto fijo era una oportunidad, pero Fabián era astuto. Sabía que un ataque directo sería demasiado arriesgado. Podría llamar la atención de las autoridades. Necesitaba una trampa, algo que hiciera que Nico entregara la piedra por su propia voluntad, o al menos sin resistencia. Fabián ideó un plan. Usaría a alguien bueno, alguien que inspirara confianza. Contactó a un hombre llamado Ramiro, un supuesto activista social que tenía una reputación intachable en la comunidad, pero que en realidad estaba en la nómina de Fabián. Ramiro se acercó a Nico en el albergue. Era un hombre de mediana edad, con una sonrisa cálida y una voz paternal. «Hola, Nico. Me llamo Ramiro. He oído hablar de ti, de tu historia y de tu piedra». Nico se puso a la defensiva. «¿Cómo sabe de la piedra?». Ramiro sonrió con calma. «En este mundo los secretos no duran mucho, muchacho. Pero no te preocupes. Yo no soy como los otros. Yo quiero ayudarte de verdad. Sé que esa piedra es muy valiosa y sé que hay gente peligrosa detrás de ella». Nico lo escuchó con cautela. Ramiro le ofreció una solución. «Tengo contactos, gente honesta que puede comprarte la piedra por su valor real, sin problemas, sin preguntas. Te darían una fortuna, Nico, suficiente para que no tengas que preocuparte nunca más, para que puedas empezar una vida nueva, lejos de todo esto». La oferta era tentadora. Ramiro hablaba con tanta convicción, con tanta amabilidad, que Nico casi le creyó. Le mostró documentos falsos de supuestas transacciones exitosas. Le habló de un futuro brillante. Nico, agotado de la lucha, casi cae. La piedra, que siempre había sido su protección, ahora parecía su única salida. Estuvo a punto de sacarla, de entregarla. Pero algo en la mirada de Ramiro, un brillo fugaz de impaciencia, una palabra mal elegida, hizo que Nico dudara. Su instinto, afilado por años en la calle, le gritó «¡Trampa!». En ese momento, Irene, que pasaba por allí, se detuvo. Había notado a Ramiro hablando con Nico, y algo en la escena no le cuadraba. Ramiro era conocido, sí, pero también tenía fama de ser demasiado eficiente en sus tratos. Se acercó. «Ramiro, ¿todo bien por aquí?», preguntó Irene,
su voz amable pero con un tono de advertencia. Ramiro se puso visiblemente nervioso. Sí, Irene. Solo estaba hablando con Nico sobre sus opciones. Irene miró a Nico, luego a Ramiro. Nico tiene muchas opciones aquí, Ramiro, y no todas implican vender lo que es suyo. Ramiro intentó recuperar la compostura, pero el momento de la manipulación se había roto. Se despidió rápidamente, prometiendo volver. Nico miró a Irene, sus ojos llenos de gratitud. Gracias, Irene. Casi caigo. Irene asintió. Ten cuidado, Nico. No todo el que te ofrece ayuda la ofrece de corazón. Pero la intervención de Irene no detuvo los planes de Fabián, solo los retrasó. Esa misma noche, mientras Nico dormía en el albergue, un ruido lo despertó. La puerta de su habitación se abrió lentamente. Una silueta oscura se movía en la penumbra. Era Vega. Nico saltó de la cama, la piedra apretada en su mano. Vega se abalanzó sobre él. Nico, pequeño pero ágil, se escabulló. La persecución se desató dentro del albergue, luego por las calles oscuras de la ciudad. Nico corría como nunca, el miedo dándole alas. Vega, implacable, lo seguía de cerca. En medio de la huida, mientras saltaba una barda, algo se le cayó del bolsillo. No lo notó en el momento. Era una pequeña cartera de cuero desgastado, con una foto vieja de su padre y un pedazo de su acta de nacimiento, una identificación que, en las manos equivocadas, sería la clave para Fabián Lleras. Nico logró escapar, perdiéndose en el laberinto de callejones, pero la trampa de Fabián había funcionado a medias. No había conseguido la piedra, pero ahora tenía algo mucho más valioso, la identidad del muchacho y su conexión con Tomás Rojas. Nico regresó a la estación, su refugio original, exhausto y con el corazón latiéndole a mil. La persecución en el albergue había sido la gota que derramó el vaso. Ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en los lugares que parecían seguros. Se sentía más solo que nunca. Se encontró con don Esteban, quien lo recibió con una mirada de preocupación. «Chamaco, ¿qué te pasó? Pareces que viste al diablo». Nico le contó lo sucedido, la trampa de Ramiro, la persecución de Vega. Y luego, con voz temblorosa, le confesó: «Creo que perdí algo, una cartera con la foto de mi papá y un papel suyo». Don Esteban palideció. «Eso es malo, mijo, muy malo. Si Fabián Lleras tiene eso, sabe quién eres, y sabe quién era tu padre». Fue entonces cuando don Esteban decidió que era hora de la verdad. Llevó a Nico a un rincón apartado de su puesto, sacó una lupa y una pequeña linterna. «Mira, Nico, es hora de que sepas qué es esa piedra y por qué tu padre te la dio». Esteban tomó la piedra de las manos de Nico, la examinó con cuidado, la giró bajo la luz. «Esta no es una piedra común, mijo. Es un mineral muy raro. Se llama veridianita. No es una gema preciosa en el sentido tradicional, pero es extremadamente valiosa por su composición única. Se usa en la industria de alta tecnología, en la fabricación de ciertos componentes electrónicos y en la investigación de energías limpias. Es escasa y su extracción es muy controlada». Nico escuchaba atónito. Veridianita, tecnología, no entendía nada. «Pero eso no es lo más importante», continuó Esteban, su voz grave. «Lo importante es su origen. Esta veridianita solo se encuentra en un lugar específico de México, una mina clandestina que fue cerrada hace años por un escándalo de corrupción y explotación laboral. Una mina que era propiedad de una empresa fachada, manejada por gente muy poderosa». Esteban hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Nico. «Tu padre, Tomás Rojas, él trabajó en esa mina, y estoy casi seguro de que esta piedra es una prueba de que la mina seguía operando ilegalmente, extrayendo este mineral, vendiéndolo en el mercado negro. Una prueba de un esquema de contrabando y corrupción que involucra a gente muy arriba». Nico sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era solo una piedra valiosa,
Era una bomba que su padre le había dejado. «¿Mi papá sabía todo esto?», preguntó Nico, su voz apenas un susurro. «Tu padre era un hombre honesto, Nico», dijo Esteban. «Seguramente encontró esta piedra, o se la dieron para que la guardara como una evidencia. Él sabía que era peligrosa. Por eso te dijo que no la soltaras, porque si la sueltas, no solo pierdes tu herencia, sino que también te conviertes en un testigo incómodo. Y a esa gente no le gustan los testigos». Nico entendió. Vender la piedra no era solo hacerse rico, era entrar en una guerra contra gente poderosa que no dudaría en eliminarlo para proteger sus secretos. En ese momento, el teléfono de Nico, un viejo celular que Irene le había dado, vibró. Era un número desconocido. Nico dudó, pero contestó. «Nico Rojas», dijo una voz fría y familiar. Era Fabián Lleras. «Sé quién eres, sé quién era tu padre, y sé lo que tienes. La cartera que perdiste me lo confirmó todo». Nico sintió un nudo en el estómago. «Mira, muchacho», continuó Fabián, «la piedra es mía, o mejor dicho, de mis socios. Tu padre la robó o la encontró, no importa. Lo importante es que es nuestra, y tú ahora eres un problema. Pero te voy a dar una oportunidad. Entrégame la piedra y te ofrezco protección. Te doy una buena suma de dinero, te saco del país, te doy una nueva identidad. Nadie te volverá a molestar. Pero si te niegas, si intentas hacer algo estúpido, te juro que te arrepentirás. Y no solo tú, cualquiera que te ayude». La voz de Fabián era un ultimátum. «La piedra es tu salvación o tu tumba, Nico. Tú decides». Nico colgó el teléfono. Su mano temblaba. La verdad era más aterradora de lo que había imaginado. Su padre no le había dejado una herencia, sino una responsabilidad. Y ahora esa responsabilidad lo estaba arrastrando a un abismo. Pero en medio del miedo, una chispa de determinación se encendió en sus ojos. Ya no era un niño asustado. Era el hijo de Tomás Rojas. Y no iba a soltar la piedra. No iba a soltar su herencia. La llamada de Fabián Lleras fue un punto de inflexión para Nico. El miedo no desapareció, pero se transformó en una fría determinación. Ya no podía seguir reaccionando, huyendo. Tenía que ser más listo, más astuto que ellos. Tenía que pensar como un estratega. Su mente, acostumbrada a la supervivencia en las calles, empezó a trazar un plan. La estación, su hogar, su laberinto personal, sería su campo de batalla. Conocía cada rincón, cada sombra, cada ruta de escape. Se reunió con don Esteban. «Don Esteban, no voy a entregar la piedra. Mi papá me la dio por algo, y no voy a dejar que se salgan con la suya». Esteban lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Ese es el espíritu, mijo. Pero esta gente no juega limpio». «Lo sé», dijo Nico, «pero tengo un plan. Necesito su ayuda y la de Irene». El plan de Nico era arriesgado, pero audaz. Haría creer a Fabián que estaba dispuesto a entregar la piedra, pero no lo haría solo. Necesitaba testigos, pruebas y la intervención de la justicia, pero sin confiar ciegamente en ella. Primero contactó a Irene. Le contó toda la verdad. La piedra, su valor, el origen ilegal, la amenaza de Fabián. Irene, al principio, se mostró horrorizada, pero luego su determinación de ayudar a Nico se fortaleció. «No te preocupes, Nico, no estás solo. Vamos a encontrar la manera». Irene, con sus contactos en organizaciones de derechos humanos y abogados pro bono, comenzó a moverse. Su objetivo era asegurar que, si Nico entregaba la piedra, fuera bajo la supervisión de las autoridades, con garantías de seguridad para él y con la exposición de la red de Fabián. Don Esteban, por su parte, usó sus contactos en el submundo de la información. Necesitaba saber los movimientos de Fabián, dónde y cuándo sería el encuentro. Sus orejas en el mercado y en las calles le proporcionaron datos cruciales. Nico, mientras tanto, se dedicó a estudiar la estación. Identificó los puntos ciegos de las cámaras de seguridad,
las rutas de escape, los lugares donde podía esconderse o aparecer de repente. Su mente trabajaba a 1000 por hora, visualizando cada paso del plan. Fabián Lleras, confiado en que Nico, acorralado, cedería, fijó una reunión. Mañana a las 10 de la noche, en el viejo andén de carga de la estación, solo tú y la piedra. Si traes a alguien más, te juro que te arrepentirás. Nico asintió por teléfono, fingiendo sumisión. Ahí estaré, pero Nico no iría solo. Irene había logrado contactar a un periodista de investigación, conocido por su integridad y su valentía. El periodista, intrigado por la historia, aceptó ir al encuentro, escondido, con una cámara. También se había puesto en contacto con una unidad especial de la policía, pero Nico y Esteban sabían que no podían confiar plenamente en el sistema. La policía llegaría, sí, pero el plan de Nico era asegurarse de que la evidencia fuera irrefutable antes de su intervención. La noche del encuentro, Nico se preparó. La piedra envuelta en un paño estaba en su mano, pero no era lo único que llevaba. Escondida en el forro de su chamarra, llevaba una carta de su padre, que había encontrado entre sus pocas pertenencias, escrita con letra temblorosa, pero con una claridad devastadora. Una carta que no solo explicaba el origen de la piedra, sino que también nombraba a los verdaderos responsables de la red de contrabando y corrupción. Nico llegó al andén de carga. El lugar estaba oscuro, iluminado solo por la luna y algunas luces lejanas. El aire estaba cargado de tensión. Fabián Lleras estaba allí, con Vega y otros 2 hombres. «Veo que eres puntual, muchacho», dijo Fabián, una sonrisa de triunfo en su rostro. «Y veo que traes la piedra. Buena elección». Nico se mantuvo firme, la piedra apretada en su mano. «Aquí está, pero antes de que la tome, quiero que escuche algo». Fabián frunció el ceño. «No hay nada que escuchar. Solo dame la piedra». «No», dijo Nico, su voz sorprendentemente fuerte. «Mi padre me dejó esto, y es parte de la herencia». Nico sacó la carta de su chamarra. El andén de carga estaba sumido en un silencio tenso, roto solo por el chirrido lejano de un tren. Fabián Lleras, con su sonrisa de depredador, extendió la mano hacia Nico. «Dame la piedra, muchacho. No hay necesidad de más teatro». Nico, sin embargo, se mantuvo firme. La piedra, fría y pesada, era su ancla. Pero su verdadera arma era la carta de su padre. «No la solté, Fabián, porque mi padre me dijo que nunca la soltara, y no era solo por su valor». Con un movimiento rápido, Nico sacó la carta de su chamarra. «Mi padre sabía lo que hacía, y sabía que usted y sus socios son unos criminales». Fabián palideció. «¿Qué tonterías dices? ¡Dame eso!». Hizo un movimiento para arrebatarle la carta, pero Nico fue más rápido. Con la agilidad de un niño de la calle, se escabulló, y con voz fuerte y clara empezó a leer. La carta de Tomás Rojas no era una simple confesión, era un testimonio detallado, escrito con la desesperación de un hombre moribundo que quería proteger a su hijo. Describía cómo había encontrado la veridianita en la mina clandestina, cómo había sido testigo de los tratos ilegales, cómo Fabián Lleras y otros nombres importantes, que Nico leyó en voz alta, eran los cerebros detrás de la operación de contrabando. Hablaba de sobornos, de amenazas, de la explotación de trabajadores. Mientras Nico leía, la voz de su padre resonaba en el andén, una voz desde la tumba que exponía la verdad. Fabián Lleras al principio intentó interrumpirlo, pero la sorpresa y el pánico se apoderaron de él. Vega y los otros hombres se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer. De repente, las luces del andén se encendieron con un estruendo, un flash cegador. El periodista, escondido en un vagón cercano, había tomado la foto, y en ese mismo instante, las sirenas de la policía comenzaron a sonar, acercándose rápidamente. «¡Policía! ¡Manos arriba!». La unidad especial, alertada por Irene y el periodista, irrumpió en el andén.
Fabián Lleras, con el rostro descompuesto, intentó huir, pero fue interceptado por los agentes. Vega y los otros hombres fueron reducidos. Nico, con la carta en una mano y la piedra en la otra, se quedó de pie, tembloroso, pero con una sensación de liberación. Había cumplido su promesa. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, abogados y titulares de periódicos. La carta de Tomás Rojas, junto con la veridianita y el testimonio de Nico, fue la prueba irrefutable que desmanteló la red de Fabián Lleras. Fabián fue arrestado, su nombre y el de sus socios expuestos públicamente. La justicia, aunque lenta, había llegado. Nico no se hizo rico de la noche a la mañana. La veridianita, al ser evidencia de un crimen y un mineral de origen ilegal, fue confiscada por las autoridades. Pero Nico no la necesitaba. Su verdadera herencia no era la piedra, sino la valentía y la inteligencia que su padre le había inculcado. Irene y don Esteban estuvieron a su lado en todo momento. Irene le consiguió un lugar en un albergue permanente, con una habitación propia. Nico empezó a ir a la escuela, algo que nunca había imaginado. Aprendió a leer y escribir, a soñar con un futuro. Don Esteban, con una sonrisa, le enseñó a reparar relojes, a ver la belleza en los mecanismos pequeños y precisos. La piedra ya no estaba en sus manos, pero su significado permanecía. Una noche, mientras Nico hacía su tarea en su nueva habitación, miró por la ventana. La estación, con sus luces y sus ruidos, se veía diferente ahora. Ya no era un lugar de miedo, sino un recuerdo de su pasado, de la lucha que lo había convertido en quien era. Recordó las palabras de su padre, no la sueltes nunca, y entendió. No se refería solo a la roca, se refería a la promesa, a la verdad, a la dignidad. Se refería a no soltar su esencia, su valor, su capacidad de luchar. Nico sonrió. Tenía una cama de verdad, comida caliente, amigos y un futuro. Había soltado la piedra, sí, pero no se había soltado a sí mismo. No la soltó, porque no era una piedra. Era la última forma de amor de su padre. Deja tu like y ayúdame a llevar esta historia a más corazones, para no perderte más historias que transforman. Suscríbete al canal.